Sí. Ok. Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir con la exposición de comunicación. Bueno, el equipo está conformado por el equipo de su anfitrión, Oscar, con mi compañera Vanessa, mi compañera Alicia y mi compañero Amaury. Aquí planteamos algunos objetivos para esta exposición. Los objetivos generales serían el dar a conocer la importancia de la comunicación en la vida diaria. Los objetivos particulares o específicos serían entender los elementos de la comunicación, identificar las funciones de la comunicación, comprender los tipos de comunicación y reflexionar sobre cómo tener una buena comunicación. Como ya les he mencionado, el tema de la comunicación y de subtema, tenemos el qué es la comunicación y cómo se realiza, el cual lo dará mi compañera Mauri, el qué busca la comunicación y sus funciones, que lo daré yo, los tipos de comunicación, que los dará mi compañera Vanessa, y el cómo tener una buena comunicación, que los dará mi compañera Alondra. Bueno, pues yo les voy a compartir qué es la comunicación. La comunicación se le considera como un proceso de comprensión y de compartir el significado de algo. Es el elemento básico de la interacción humana. Permite a las personas establecer, mantener y mejorar el contacto con otros, así como participar en el conocimiento de uno mismo. Está compuesta por conductas verbales y no verbales, que veremos más adelante, establecer, mantener y mejorar el contacto. Y en la práctica clínica facilita la promoción de la salud y el apego al tratamiento, aunque no solo se suele pensar en la comunicación sobre como paciente, como médico-paciente, sino también como relación médico-personal de la salud o en el personal de la salud en general. Hay diferencias que están aplicadas a las mujeres y los hombres. Las mujeres suelen ser más sensibles, tienden a recibir más las emociones que los hombres suelen ser más como biológicos. Sí. Y la comunicación es multidisciplinaria, multimetodológica y multidimensional. Multidisciplinaria porque estudiada y necesariamente necesita tener otras áreas como psicología, psiquiatría, otras áreas. Multimetodológico porque no solo se usa un método para establecerse, ya lo hemos dicho, verbal o no verbal, además de ser multidimensional, que no es solo en una dirección, como en la tele o en el periódico, sino también puede ser bidireccional o multidireccional en una conversación entre un grupo de personas. La siguiente. ¿Cómo se realiza? Pues tenemos tres aspectos principales, que son el mensajero, el canal y el receptor. En el mensaje suele haber ruido. Vemos aquí claramente ay, no se ve bien el esquema. Ay, lo siento. Bueno, este es otro esquema, venía otro. Desarrollo de una idea, la codificación, la transmisión, la recepción. La idea está transmitida por el mensajero, el descifrado es el lenguaje, la aceptación del receptor y el uso y la retroalimentación, que es, como ya les había dicho, es bidireccional. Bien. Aquí viene lo que les digo, comunicación bilateral y los tipos de comunicación, oral o verbal, paraverbal o no verbal. ¿Eh? Bueno, yo soy Oscar y les voy a decir el qué busca la comunicación. Pues de hecho el ser humano tiene como varios motivos para establecer una comunicación. Aquí les puse diversos puntos, el cual serían como el de mantener la especie, intercambiar emociones, enmarcar los principios de una convivencia en la sociedad, el divertirse, el transmitir conocimientos, o el convivir, o hasta vincularse con el entorno. Estos serían algunos motivos por el cual el ser humano busca establecer esta comunicación. De otra parte, la doctora Magente nos dice que entre las funciones de la comunicación están las de mantener las relaciones entre individuos y grupos y naciones. Nos dice que las funciones de la comunicación humana
son aquellas acciones que nos llevan a determinados fines. Aquí la autora nos reclasifica las funciones de la comunicación como expresivas, en el cual aquí las personas expresan sus necesidades, deseos y sentimientos a otros. Aquí podemos ver algunos ejemplos, que es como el de saludar, el de fastidiar, relajarse, desahogarse, entre otros. Y también está otro apartado que sería el de utilitaria, el cual a su vez se nos clasifica en informativa o persuasiva. Hasta simplemente el hecho del cómo se llaman estas clasificaciones nos dice como el para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, la informativa, aquí hay algunos ejemplos, que dice como el pedir información o el darla, o persuasivas como extender una invitación o negociar un negocio. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de comunicación, que principalmente son dos, la verbal y no verbal. La que sigue, por favor. Bueno, la comunicación verbal, bueno, sabemos que hablar pues va a ser mucho más que decir palabras, ¿no? Va a ser un intercambio de ideas y de información. Los cuales vamos a hacer que tengamos un intercambio de ideas e información, o sea, bueno, así, y compartir pensamientos, preguntar y responder preguntas, que el preguntar es una habilidad que se utiliza mucho en el ámbito de salud, que como médicos, pues como ya hemos visto, el interrogatorio se necesita mucho preguntar para, pues, saber las condiciones del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, va a servir para ofrecer información clara, como tanto de deseos, necesidades, percepciones, conocimientos y estados afectivos. Y se va a una buena comunicación verbal se va a caracterizar por 3 puntos, que es la precisión, o sea, de hablar de manera clara, o sea, no estar con rodeos y llegar al grano, pues. La eficiencia, que pues exista un entendimiento mutuo entre los dos interlocutores, tanto el creador del mensaje hasta el receptor, y pues que exista un apoyo. No sé, por ejemplo, si no, el paciente no comprende algo o no sabe, no tiene el conocimiento sobre ese tema, nosotros como médicos vamos a tener que explicárselos, ese sería el apoyo. Siguiente, por favor. Y bueno, las conversaciones de tipo verbal pueden llevarse a cabo en 2 ámbitos, que serían los formales y no formales. Los formales ¿cómo se llama? Se refieren a que se puede hacer en consultorios, hospitales, otro tipo de instituciones de salud, e informales que pues no he visto que se tomen tanto, pero que sí puede ser, es cuando se hace más cuando el médico visita las casas o lugares del trabajo del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y la comunicación no verbal es el proceso de comunicación a través de señales hacia un receptor. Esto no quiere decir que no exista una comunicación oral, sino que esa comunicación no verbal acompaña a esta comunicación. En cuanto a gestos, tacto, lenguaje corporal o postura, de su expresión facial, el contacto visual que se tenga. Siguiente. Y va a poseer 3 elementos, que es el ambiental, que se refiere a que, bueno, a las condiciones en que la comunicación se va a llevar a cabo, las características físicas de los interlocutores, que sería el paciente o el médico, y la conducta de los comunicadores durante la interacción. O sea, cómo se presentan estos cuando se está comunicando, o sea, en la manera en que se mueven y sus gestos y todo eso. La siguiente, por favor. Y bueno, su función va a ser participar en la comunicación a través de la expresión de emociones y actitudes, como les había dicho, para acompañar la comunicación oral, ofreciendo señales que complementen la interacción entre los pacientes. Y debe de complementar factores como sería el tono de voz, ya que es muy importante porque pues, si le hablas de una manera fuerte, el paciente lo puede sentir como un ataque. Bueno, chicos, hoy les voy a decir cómo tener una buena comunicación y cuáles son sus características respecto a lo que ya habíamos escuchado con mis compañeros. La siguiente, por fin.
Bueno, en general, para tener una buena comunicación se tienen que tomar varios puntos, de los cuales se va a tomar primero las cosas como básicas: escuchar, observar, ver, reforzar, apoyar, preguntar y responder y dar información. Y sobre todo para una buena comunicación en la vida hospitalaria y clínica, tenemos un punto importante que es la empatía. Siguiente, por favor. Bueno, en general, la adquisición de una buena comunicación se va a dar como por varias partes. Primero tenemos que entender que, como cualquier otra cosa, es una habilidad y esta es aprendida. O puede ser aprendida y mejorada como cualquier otro tipo de habilidad. Entonces, hay que recordar primero que estaba compuesta por conductas verbales y no verbales, como nos había dicho Vane, que era, por ejemplo, el lenguaje corporal y otro tipo de situaciones. Hay que aprender a contar con respuestas apropiadas, tanto en información como en tono y otro tipo de emociones. Y estar pendiente de la comunicación que recibe el receptor. Es decir, no estar únicamente como parlante, sino también saber y entender cómo está recibiendo la otra persona la información que le estamos dando y a su vez analizar la que nos está dando. Y también hay que saber que requiere ciertas habilidades previas que veremos un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces les voy a poner las características de una buena comunicación verbal. Estas, como todas, puede tener características previas del individuo, es decir, hay personas que ya vienen con una habilidad verbal muy, muy buena y otras personas que tendrán que aprender a mejorarla con el tiempo. En general, se da una expresión clara y comprensible, un tono de voz apropiado, es decir, que no suene agresivo o muy alto o demasiado bajo. Y por tono hablo de ambas cosas, como de las connotaciones emocionales que tiene, como del tono propio, el volumen. Emplear un contenido emocional adecuado al contexto y evitar muletillas como como, que tenemos como mucho. Yo sé que también las tengo, entonces hay que evitar las muletillas. Y también el lenguaje muy técnico, hay que evitarlo si no es entre como colegas, es cuando una relación médico-paciente, hay que evitar muchos tecnicismos, porque pueden resultar confusos y a veces el paciente, como por pena o porque no sabe ni qué está entendiendo, no sabe ni qué no está entendiendo, o simplemente lo deja pasar, puede truncar la comunicación. Y también hay que saber escuchar con cuidado, y vuelvo al mismo punto en el que no solo hay que ser emisores, sino también receptores conscientes. Siguiente, por favor. En la comunicación escrita hay varios puntos. A un punto que se me olvidó agregar ahí, y ahora se los menciono, es el asunto de la caligrafía, pero bueno, ahorita se los explico. En general, la comunicación escrita se va a ver mejorada por una buena redacción, un contenido dirigido, y puede ser como de tema, a quién va dirigido, cómo va dirigido, el tema al que va dirigido, y seguir un orden. A veces se utiliza como un orden crónico, un orden lógico, y es lo mejor para que sea una lectura clara. Y ahí les puse una imagen de cómo está el ciclo, pero es como más para que se ilustren. Y aquí hay una acotación importante en cuanto a las recetas médicas en particular. Nunca han escuchado como esos chistes, esos memes de la letra de doctor. Y es cierto, y hubo años en los que de verdad hubo problemas con la medicación porque la gente ni siquiera entendía qué demonios estaba poniendo el médico. Entonces se daba como tratamientos equivocados justo por no entender qué se estaba escribiendo. Entonces creo que actualmente ya se exige que la letra sea legible en las recetas médicas. Siguiente, por favor. En cuanto a la comunicación no verbal, en esto lo encontré también como lenguaje corporal y, como ya les habían mencionado, se compone de varias partes, pero se los voy a repetir porque es importante en esta parte. Está la expresión facial, los gestos, la postura, incluso tu apariencia física, la ética y el paralenguaje. Entonces, en general hay que mantener un movimiento corporal de interés y, o sea, con interés me refiero a que no estar como encorvados o acerca de que no te importa, porque son cosas que sí afectan. Mantener un punto de vista fijo. Ojo, aquí tampoco quiero decir que sea como que la mirada acosadora 24/7, pero sí mantener un punto de vista enfocado. Y mantener una actitud calmada, pero no de aburrimiento. Siguiente, por favor.
Bueno, estas tablitas venían en el libro de Juan Ramón de la Fuente Hijo, y bueno, te explica qué debe de hacer el médico en la comunicación y qué no debe. Ahorita pasamos esa. En cuanto a la comunicación verbal y no verbal. Bueno, en la comunicación verbal, un médico debe de responder las preguntas y observaciones al paciente, hablar de varios temas, no solo de uno, porque pues, ¿cómo no? Va a ser aburrido para el paciente. Aportar nuevas ideas, preguntar sobre el tema que está tratando, dar consejos cuando lo pide el paciente, hablar con seguridad, porque pues si te ven seguro cuando le estás diciendo algo, pues no te va a creer, ¿no? Va a decir este doctor que no titubear, controlar las reacciones emocionales y decir las palabras adecuadas. En la comunicación no verbal, pues responder con entusiasmo al paciente, hablar con tono de voz moderado, como les había mencionado, porque importa mucho, porque las personas sí se fijan mucho en eso de que si les hablas fuerte o bajo para que, pues sí, ayude. Reflejar interés con la mirada, escuchar con atención y demostrar aceptación de las ideas contrarias a las propias. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que debe evitar el médico en la comunicación verbal, pues Perdón, mantenerse. más al anterior, Ah, ¿sí ven mi señalador? no. ¿No? Bueno, en la comunicación no verbal dice, en la segunda dice, hablar con tono de voz moderado. Ajá. ¿Cómo explican eso? Sí, o sea, que sea un tono de voz normal, o sea, ni tan alto ni tan bajo, porque si lo haces tan bajo, pues el paciente también no te va a escuchar y va a decir qué. Y si hablas fuerte, va a sentir que como que lo estás regañando o que estás atacándolo. Y entonces tono de voz moderado es, Perdón, pero si es comunicación no verbal. ah, Pues ah, se explica un poco por parte de que la comunicación no verbal también incluye ajá, el tono de voz, o sea, si es grave, si es agudo, no es sí. tanto como el establecer una idea, sino como el hecho, el tono en el que lo hacemos, ¿no? Sí, porque Por- como había mencionado, pues la comunicación verbal no solo se refiere a que no se hable, sino que es que acompaña a la comunicación oral. Entonces, por eso, y en cuanto a la comunicación verbal, pues es muy importante esto sobre el tono de voz. Ah, ok. Ujú. Y bueno, lo que debe evitar el médico en la comunicación verbal es mantenerse demasiado callado, porque luego existen como silencios incómodos y pues el paciente se va a sentir como, pues eso, incómodo, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado y sí es muy incómodo que hagan eso los doctores. Hablar sobre el mismo tema, siempre estar de acuerdo, interrumpir, criticar, regañar, enojarse, cambiar de tema, hacer comentarios fuera de lugar, no responder y responder con pocas palabras o desinterés. Y en la comunicación no verbal, pues manifestar aburrimiento, evitar la mirada del paciente, distraerse cuando hable el paciente, gritar o hablar con voz muy fuerte, hablar con voz muy baja, reírse constantemente y responder con poco entusiasmo. Y pues ya es todo. Bueno, ya nada más para terminar, les tenemos una actividad, Ah, claro. este, pero para que igual mis compañeros puedan, los más puedan exponer, les envío el link por el chat y cuando respondan me mandan al grupo, por favor, la captura de pantalla con sus resultados para así poder mandar al doctor los resultados del examen que se van a hacer. ¿Está bien? Sí. Vale, ok. Entonces, hasta aquí acabamos. Les mando el link por el chat. Por su atención, gracias.
¿Qué equipo sigue? Yo, jefe. Bueno, nosotros. ¿Me puedes dar acceso para compartir pantalla, por favor? El acceso te lo tiene que dar el doctor. Híjole, chavo, Ah. no se va a poder. Doctor, ¿No tienen problemas mantener la actividad? Sí, es que, bueno, nada, ya lo enviaron, gracias. Ok. Doctor, ahorita me podía dar acceso para compartir la pantalla, por favor. Compartir pantalla en... sí, aquí está. ¿Dónde le pongo? Creo que ya puedo. Ya. ¿Ya? Gracias. Sí, gracias. Voy. Disculpen, ¿quién está compartiendo la pantalla? El doctor. Yo, ¿verdad? Sí, doctor, es que no puedo. A ver, entonces... Por favor. Taquito, ¿verdad? Ahí está. No, todavía no, doctor. ¿Ya? No. Nada más me aparece el mensaje que no puedo mientras el otro participante esté compartiendo la suya. ¿Pongo en finalizar o en cuál pongo? En dejar de compartir, doctor. Pantalla.
Oiga, doctor, creo que nada más eran 6 minutos de Zoom. No sé si quiera volver a enviar link. Bueno, pues buenas tardes, doctores. Vamos a abordar el siguiente tema que es comunicación. Prácticamente, pues ya creo que nos hemos conocido un poco, en el cual pues este equipo está conformado por Gaby, por Jacqueline, Ivana y su servidor. Y bueno, vamos a tratar de abordar lo que hemos estado viendo con las demás exposiciones para poder entender y sobre todo nunca olvidar nuestra relación con futuros pacientes y sobre todo pues tener ese vínculo afectivo, que es uno de los temas que yo voy a abordar para tener ese buen contacto con el paciente. Bueno, vamos a ahora comenzar sí primero que- con el manejo de las emociones. La que sigue, por favor. Claro. Bueno, primero tenemos que dar el concepto de qué es una emoción y según la Real Academia Española define que la emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. Y pues esta va a tener muchas manifestaciones fisiológicas bastante visibles, como lo son sudoraciones, enrojecimiento, palpitaciones, etcétera, y cumplen con la función de relevar oportunamente cómo afecta e influye determinado fenómeno o hecho en la persona. Por este motivo es importante considerarlas como mensaje, porque lo está diciendo el cuerpo, que comunica sobre lo que ocurre en la persona durante el intercambio de información. Para manejar las emociones, lo aprendemos durante las primeras etapas de nuestra vida, ya sea en la familia, en la escuela o en la comunidad, por lo que nos ofrecen, por lo que nos dicen o como nos enseñan. La que sigue, por favor. Claro. Pero dice, no se puede manejar algo que no se conoce. Por eso, o que no se conoce bien, es por eso que tenemos que saber bien cuáles son nuestras emociones, cuando estamos exponiendo, cuando estamos frente a un paciente, cuando estamos en un examen, o sea, todo eso lo tenemos que ir identificando. Por eso la autorregulación emocional exige y se sustenta de la autoconciencia, que se obtiene de la pregunta, ¿qué se siente? Es lo que le digo, ¿qué se siente cuando está exponiendo? ¿Qué se siente cuando está con el paciente? Y para desarrollar esta autoconciencia emocional es importante contribuir a las cualidades personológicas como la de ser reflexivo, la del autoconocimiento, la de la autoeducación, la autocrítica y la flexibilidad. Para que examinemos nuestros juicios sobre lo que nos afecta para identificarlo, identificar estas dificultades y para disminuir la expresión de ellas, para regulando las emociones y crear estrategias para la corrección de comportamientos que limitan nuestra comunicación. Es importante saber que el cuerpo se comunica por sí mismo, por la forma que se mueve, por las posturas que adopta, por su aspecto y en sí, como dijeron en la exposición anterior, por los rasgos faciales. Sin embargo, hay personas, creo que varios de nosotros, no podemos detectar o descifrar oportunamente los mensajes que llegan por la vía extraverbal, lo cual se nos dificulta el establecimiento y mantenimiento de las relaciones. La que sigue, por favor. Para ello es importante aprender a manejar las emociones, elegir las más beneficiosas para la vida y hacer que se repitan para las actividades y las relaciones que se afrontan. Se deben de escoger los modos en que se expresen, porque de eso dependerá el efecto que se causa en la relación de los otros. Las emociones deben expresarse. Por otra parte, si se niegan, pueden limitar el alcance de los objetivos o en esta ocasión la comunicación, no se puede dar buena comunicación. Algo muy importante que debemos de recalcar es que es inevitable emocionarse, pero lo que sí es evitable es el efecto que cause en nosotros cuando nos estemos comunicando. Por ello, es importante controlar las emociones y deben desarrollarse ciertas habilidades. Aquí vamos a tener como unos pasos a seguir que nos pueden ayudar para el control de las emociones. La primera sería regular, que tiene que ver con la posibilidad de modular voluntariamente la expresión de las emociones. La que sigue es controlar, dominar, es determinar el curso de las emociones. Y la última, que es gestionar, es hacer que aparezcan voluntarias, que no sean como imitadas o que no sean actuadas, que realmente nosotros las queramos expresar. Es un gran reto que tienen hoy en día las escuelas de medicina,
porque enseñan a los estudiantes a estudiar, ¿no? El contenido de anatomía, de fisiología, pero en sí no tienen una estrategia psicopedagógica para que los estudiantes puedan desarrollarse mejor en este ámbito para que no les cueste tanto trabajo al momento de estar en la clínica o cuando ya sean futuros profesionales. Es por eso que decía en el texto que es importante que desarrollen estrategias psicopedagógicas para que los estudiantes puedan controlar sus emociones y tengan una buena comunicación con sus pacientes. Y ya. Bien, chicos, el siguiente punto vamos a tocar el tema de la asertividad. Quizá este término personalmente yo no lo había escuchado anteriormente hasta que pues me tocó esta parte y en la cual tenemos que entender bien porque de aquí derivan varias cosas. Entre ellos se pueden subdividir en tres partes, por decirlo así. ¿Por qué? Para empezar, pues aquí hay un término muy tratarlo de decir literario, en la cual nos habla que es acerca de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente nosotros tenemos que ser honestos tanto como nosotros mismos y a la hora de manejar cierta información para la persona que queramos transmitirle ese mensaje. Ya como lo hemos estado viendo, hay diferentes maneras de comunicarnos, pero entre ellas, estas son las principales o los términos para poder llegar a esta conclusión de qué es la asertividad. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que aparte de que debe de cubrir ser amable, franco, abierto, directo, adecuada, en resumen, o ser honesto, prácticamente es negociando con ellos su cumplimiento. Algo que sí recuerdo de un texto, y lo dejé hasta abajo en el link, bueno, en la bibliografía más bien, perdón, es que hay que saber pedir las cosas, también hay que saber negarse, perdón, y negociar y sobre todo ser flexible con las personas. Cuando les dije que se puede subdividir en ciertas partes, es por esto, porque tenemos una comunicación asertiva tanto pasiva como agresiva. Es decir, empiezo por pues sí, ¿no? Lo que comúnmente nosotros, como nos llevamos, prácticamente pues somos pasivos. Por ejemplo, en echarnos la mano con algún libro, con algún material, con algún trabajo. Es prácticamente la asertividad que yo podría considerar hacia ustedes como grupo. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos hasta cierto punto una responsabilidad de dejar las manos en otro. Es decir, que prácticamente confiamos en lo que ustedes nos podrían compartir en cierto conocimiento, ¿no? Y eso creo que les pasa, bueno, a mí personalmente me pasa seguido cuando pues en verdad confías en una persona y en la cual puedas pues darle ciertos puntos de vista y que ella te retroalimente. Ese sería, claro, un ejemplo de asertividad pasiva, ¿vale? Por el otro lado, recuerden que como lo acabo de decir, solamente es prácticamente desde un punto de vista, claro, la claridad y justamente lo que les decía, la honestidad. Si ustedes son honestos consigo mismos, van a ser honestos para transmitir un buen mensaje hacia otras personas. Y por el otro lado, vamos a tener la asertividad agresiva, que prácticamente es como la persona tóxica, ¿no? Que no nos deja como progresar o nos resta como persona. Y es decir, en breve, que es aquella que no sabe escuchar, no aprecia a los demás. Y es igual, si tú te amas a ti mismo, tú te aprecias a ti mismo, podrás transmitir todo aquello que quieras comunicar. Bueno, y también como ustedes saben, va a llegar siempre esa persona que cree saber que los demás o que cree ser superior. Y esto nos conlleva a que impone su punto de vista en cualquier conversación. Y eso, pues no sé si ya les han tocado ciertas experiencias, pero digamos que no es tan amena como a veces uno quiere llegar a una buena charla, ¿no? Con un café o algo. Bien. Ok, hasta aquí, ¿algún comentario o algo con este punto de asertividad? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, vale. Entonces, bueno, es como les dije, es un punto. Algo que también que conlleva de la mano y hasta cierto punto, igual hay un artículo donde habla en qué momento a los estudiantes de medicina les vamos a enseñar comunicación. Hubo un debate por ahí de las fechas de 1950, 1960, si no el doctor me puede pues, corregir. ¿Por qué? Porque es un artículo que lo saqué de Argentino, donde ellos decían que la comunicación es sumamente especial para los médicos, pero ya saben que los biomédicos, los de sistemas biomédicos
O sea, todo lo que tenga que ver con lo biológico estaban en contra en lo sociocultural. Y prácticamente ahorita en el siglo XXI sabemos que para tener un buen trato con nuestro paciente, no nada más hay que explicarles desde la biología molecular, sino saber en qué estándar está dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque no le puedes transmitir cierto conocimiento a un chavo por poner en contexto que tiene ciertos niveles de estudio a una persona que es de campo. Por eso es muy importante la sociocultural, que es prácticamente, digamos, una rama de la salud pública, pero posteriormente a esto podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos en qué contexto estamos, cómo tratar a nuestros pacientes, sabremos tener hasta cierto punto asertividad. Y como dije anteriormente, apenas esto se aplicó y se está poniendo en los programas de medicina. Aclaro, no en todos los programas, por ejemplo en escuelas privadas, pero pues sí al menos en nuestra facultad. El otro punto que también es muy importante y creo que muy pocos lo manejamos porque hasta cierto punto somos egoístas, soy egoísta hasta cierto punto, porque siempre vamos a ver por nuestro bienestar. No tiene mucho que igual apenas cuando sucedió esto de la pandemia, los directores de la Facultad de Medicina no sabían cómo evaluar y pues vean, no sé si se recuerdan que hubo muchas problemáticas, ¿no? De que muchos obtenían puntos, etc., pero nadie o pocas personas tuvieron como que este concepto acerca de lo que es la empatía, ¿no? ¿Y a qué se refiere con ser empático? ¿A qué se refiere con que tienen un poco de empatía o el término ponte sus zapatos? Esto lo que quiere decir, bueno, esto sí yo lo escribí a grandes rasgos, de acuerdo a lo que leí, es que es la capacidad que tiene una persona para ponerse en un lugar de otra, como ya ustedes saben. Por el otro lado, digamos que involucra ciertos puntos entre los sentimientos, claro, hacia una persona, y esta a su vez en teoría puede hacer una tarea fácil, pero en muchas ocasiones, aquí lo dejo, requiere una serie de condiciones previas. ¿Qué condiciones previas podrían ser esta? ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo hablamos desde cierta perspectiva, desde un punto en el que estamos, bueno, yo ya pasé, todo bien, todo tranquilo, no me importan los demás, pero por el otro lado es importante ser empáticos. ¿Por qué? Porque prácticamente si podemos ayudar a alguien más, es como dar un cachito y dejar en esa persona que prácticamente puedes contar conmigo y posteriormente es recíproco. ¿Para qué? En el caso de los pacientes con el médico, podemos aplicarlo para que nos tengan confianza y hacer una buena historia clínica y sobre todo, como lo hemos estado viendo en semiología, tener un buen interrogatorio y que nuestro paciente nos diga, pues sobre todo, pues la verdad, ¿no? Y eso es importante. Bien. Pero aquí Ajá, sí, ¿no? Este es el núcleo de lo que es la atención médico-paciente. Esta empatía, esta palabra que se utiliza mucho, incluso hay libros que no sé si ustedes hayan leído la República Empática, me parece que se llama, donde se habla de estos procesos empáticos. Incluso se hacen estudios a nivel de chimpancés, ¿no? Donde están las neuronas espejo. Si han leído algo de las neuronas espejo. Sí, doctor. Donde hicieron estudios y se tomaban así a nivel orgánico y en superestudios, ¿no? De emisión de positrones, etcétera, y ven qué áreas del cerebro se están movilizando. Permítame. Es que estaban usando la licuadora. Entonces, se hacen estudios donde se identifican las áreas donde se está viendo la situación de cómo se va reaccionando. Y bueno, el mono, en lugar de estar viendo, le ponen un ejemplo, ¿no? De que vea una figura, pero él se distrae porque del otro lado están dos personas partiendo y comiendo nueces. Entonces en su cerebro se expresan otras situaciones, ¿no? De lo que es el gusto, lo que es la parte mecánica de cómo tener esa habilidad para partir las nueces, etcétera. Entonces, esta palabra o esta
digamos, connotación de lo que es la empatía, ¿saben de dónde se origina? ¿Alguien que pueda opinar? Bueno, se origina de una palabra que la anoté, porque yo no sé alemán, que se escribe, ahorita lo apuntamos. Enfates, ¿no? Verstehen. Ah, ok. Se las deletreo F-E-A-R-S-C. ¿F qué, perdón? Repito, F-E-A-R-S-C-H-T-E-E-N. Entonces, bueno, esa es una palabra que la usó Kant, y traducida como tal es entenderse, verstehen. Y esto se lo escuché a un filósofo muy joven, que es Lutz Alexander. De hecho, tiene libros, yo los he leído, algunos artículos, vaya, pero sobre todo hay un video del 2006, creo que es, donde habla de lo que es la empatía, pero empieza hablando de lo que es la alienación y la enajenación. Entonces, tú hablabas hace un momento de la parte individual, de la parte egoísta, de la parte de que cada persona tenemos, pero a través de la historia, el humano no es así. El humano siempre ha vivido en comunidad. Que nos estén, por los procesos culturales que también hablabas, que tenemos que entender y que tenemos que saber, no nos podemos quedar nada más con el puro cuerpo como sistema y como procesos fisiológicos, moleculares, etcétera. No, tenemos que estar abiertos, porque la empatía proviene de esa palabra y entonces son de dos situaciones, fíjense. Viene de una raíz que es fea, o sea, de fears. No sé pronunciar yo el alemán, pero viene de fea, que significa des. Y de un verbo o de un que se llama o que se pronuncia estén. Si se fijan, aquí están las dos palabras. No creo que vean mi señalador, pero es first. Entonces, estén quiere decir desplazarse o modificarse. Entonces, estén y fea se juntan y entonces des, que es fea, y estén, que significa colocarse, es yo me voy a mover, me voy a otro lugar para colocarme en el otro, pero colocarme en el otro, pero también ir caminando con el otro. Los procesos empáticos es los que tenemos que ir nosotros, por eso en un inicio de las clases les decía, bueno, hay una diferencia entre lo que es tener la profesión de medicina o la licenciatura y tener la vocación, porque la vocación hace que estos procesos empáticos, hace un momento mencionaba que el humano, si no ya hubiéramos desaparecido. Sí es cierto, creamos instituciones. La escuela sí es una institución. Entonces ahí nos van formando. La familia, el compartir, o sea, esas son instituciones que se crearon
con la agricultura, con el pastoreo, etcétera. Pero ya cuando todo esto, y voy a tocar un tema eurocentral, o sea, me refiero a todo de lo que partimos, incluso los médicos, de un sistema donde nos crean que tenemos que ser competentes, que tenemos que ser egoístas y que tenemos que individualizarnos. De ahí salió el liberalismo, de ser libres, pero libres como individuo. Tenemos que ser libres, pero como conjunto, como comunidad. Entonces, esto que ustedes están aprendiendo aquí, y probablemente, como decías tú hace un momento, viene detrás de la honestidad, viene detrás de la verdad. Un ejemplo, pues ustedes son jóvenes. Cuando empiecen a hacer una consulta y que obtengan sus historias clínicas, pues lo honesto es de que digan, pues yo soy. A ver, aquí es la pregunta. ¿Cómo se presentarían? Levanten la mano y me indican. Ustedes están frente a un paciente. ¿Qué es lo primero que hacen? Yo diría, hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo. Ajá. Mi nombre es Diego Luján y soy parte del servicio de salud, del equipo de salud que estará con usted. Bien. ¿Alguna otra persona? Pues yo, doctor, igual llegaría, saludaría a la persona y le preguntaría su nombre, su motivo y también, pues claro, decirle que soy parte del equipo, más no que yo me voy a encargar de todo su... Alguien diría, por ejemplo, a ver, Mitzi. Tú dirías, yo soy la doctora Mitzi Montserrat. Buenas tardes. Y lo voy a atender. O la voy a atender. Sí, también podría decir eso. Y bueno, si no soy puede que no sea la única que lo voy a atender, también podría, no sé, presentar a mi compañero para incluir, ¿no? O sea, y darle a entender al paciente que no soy la única que va a estar ahí atendiéndolo o llevando su caso, sino yo y alguno de mis otros compañeros. ¿Alguien respondería algo similar? Pues sí, ¿no? Que vamos a ayudarla entre todo el equipo. Buenos días. Vamos a ayudarla en su padecimiento. A ver. Yo llego con ustedes y me presento. Soy el doctor Enrique Javier García Wong. Voy a darles clase. ¿Ustedes me creen? Según cómo estoy y según cómo me presento. Es que, bueno, aquí, doctor, tendríamos que utilizar, en este caso, un tono de voz diferente, ¿no? No es lo mismo hablar con seguridad a decir, bueno, pues, soy su doctor y ya. O sea, tiene que ver igual como la expresión, el tono de voz, como ya lo habían mencionado mis compañeros anteriormente. También es con la seguridad que que manejes o que te presentes con el paciente o con cualquier otra persona. Ajá. Sí. Miren, aquí, pues, yo los veo en la pantalla, que no es algo real, pero es virtual. Algunos están sentados, algunos están parados, algunos están en no sé qué zona estarán, en su casa, en un café internet, en algún otro lugar. Y puedo decir, pues están muy jóvenes, entonces deben de ser estudiantes. Están muy serios o están muy riéndose, o cómo andan vestidos, que esto es parte de lo que también
hablaban hace un momento de la cultura, y la cultura que también se va ampliando, porque algunos traen pues algunos andan muy bien peinaditos, están muy peinaditas, solo están tomando agua, unos andan vestidos, o a lo mejor andan en pijama todavía, unos traen unos buenos audífonos. Entonces, esto de lo que es la cultura y de lo que es la comunicación en medicina y de lo que nos han impuesto como parte de percibir a un médico es ya el prejuicio que cada quien va a tener, y es lo que va es establecer la comunicación, y no va a depender tanto del aspecto, va a depender mucho de la atención y de lo que hablábamos hace un momento, cómo ustedes pueden estar con ellos a pesar de que anden vestidos como anden vestidos, y cómo pueden ustedes acompañar, y después de salir de ese acompañamiento siendo honestos. Entonces, bueno, una honestidad va previo de algunos sistemas de principios y valores éticos que casi no tenemos en la escuela o en las escuelas, este tipo de clases, ¿no? O de fomentar este tipo de principios, porque un principio de lo que es el médico es no hacer daño. Entonces, al no hacer daño, pero sí es propiciar una ayuda. Y este proceso empático, si es honesto, si es real, y si ustedes, no quiere decir que se pongan a llorar con el paciente, pues se pongan a aliarse de una manera injusta, no, de una manera justa, para que puedan ustedes acompañar en la forma al paciente, pero también moverse con el paciente. Es lo que hablaba ahorita de descolocarse y estar con ellos. Entonces, bueno, soy estudiante de medicina, fulano de tal, buenos días, voy a contribuir a que usted vaya explicándonos qué es lo que tiene, y me puede preguntar cualquier cosa. Además que ustedes tienen una ventaja, como hay interés de aprender, bueno, ya eso forma parte de cada quien, y yo vuelvo aquí a recalcar la vocación, el interés de aprender y de expresarlo en lo que es su teoría en la atención del paciente. Entonces van a tener tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la teoría y van a batallar en estar haciendo el interrogatorio. Y ese hacer el interrogatorio puede ser que sea titubeante, pero puede ser titubeante y explicarle honestamente al paciente, bueno, pues es que sí, voy aprendiendo, pero no se preocupe porque lo que voy a estar haciendo con usted, voy a hacerlo de una mejor manera. Y no para que me califiquen mejor, sino para que usted esté bien y ayudar a que los médicos que vinieron a valorarlo o a valorarla sepan de otras cosas. Entonces, estos procesos empáticos ustedes los tienen, al menos de que tengan una desviación de lo que es la profesión médica como parte de vocación. Si ustedes se desvían de lo que es la vocación médica, pues van a tener otro interés y vamos a volver al interés que se sale de esto, que es el núcleo de la atención médica. Si ustedes no hacen procesos empáticos en cada uno de sus pacientes y en cada uno de sus familiares, las respuestas van a ser que su tratamiento no sirvió,
por parte del paciente y por parte de los familiares. Y la respuesta de ustedes, como también, como decía su compañero, hay procesos individuales y de irritabilidad. Y aquí hay un proceso, si hay un proceso individual, hay un proceso de que los médicos nos creemos mucho como parte de lo que es el narcisismo y también de nuestra cultura y de nuestra familia y de nuestros compañeros que hacen que bueno, está estudiando medicina. De hecho, lo más probable es de que ustedes ya los vean, bueno, ahora no los han visto salir, pero sí saben que ustedes están estudiando medicina. Entonces ya les han de preguntar. Y aquí hago un paréntesis porque aquí es importante, se me ocurrió cómo podemos, mientras no lleguemos a estar en el consultorio, cómo podemos hacer las historias clínicas. Propongo, y ustedes me dicen, puede ser que tengan ustedes familiares, amistades o conocidos que tengan alguna molestia o alguna enfermedad. A ver, el que no tenga, me dice. Quiero suponer que todos conocen o tienen a alguien. O alguien puede decirme que no conoce, porque también nuestras características individuales a veces nos hacen que no propiciemos amistades. Entonces, todos tienen un conocido, un amigo, un familiar que esté cercano a ustedes. Entonces, partimos de esto. Ya que vayamos avanzando en lo que es la obtención de la historia clínica y que yo les había recalcado de que hay que separarlos, bueno, teóricamente, en lo que es el interrogatorio y la exploración, yo no estoy de acuerdo en que se diga exploración física. ¿Por qué? Se debe de quitar eso. Si hay interrogatorio y si hay exploración. Pero si se fijan, cuando yo hablé de la consulta o de la relación médico-paciente y de lo que es la obtención de la historia clínica, dije un punto muy importante, que se imbrinca entre lo que es el interrogatorio y la exploración. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿Escuché a alguien ahí por ahí? No. Bueno, se lo recuerdo. La observación, el ver, el mirar, pero sobre todo, observar. Y la observación, ¿dónde lo colocamos clínicamente o cómo lo colocan teóricamente cuando ustedes van aprendiendo en sus historias clínicas? La observación. Pues el señor es como se nota pálido, con la cabeza mirada perdida, mirada hacia abajo, tal vez. Ahí les hago la pregunta y bueno, si la puedes contestar tú, ¿en qué apartado estaría? ¿En el interrogatorio física. o en la exploración? En la parte de inspección, ¿no? Inspección. Pero la inspección es parte de la exploración. Uh-huh. Sí. Entonces, la inspección es parte de la exploración, teóricamente. Pero entonces, al obtener los datos en Chihuahua, bueno, sí, la inspección o la observación
forma parte de la exploración. Nuevamente ahí escuché a alguna compañera que dijo exploración física. Pueden decirlo con sus demás doctores. Aquí vamos a omitir eso, porque la exploración, la exploración, la observación y la inspección, también estamos teniendo esto, que es la comunicación que hablaron hace un momento, comunicación verbal y no verbal, pero ustedes también están haciendo la exploración al mismo tiempo. Y esto cuenta mucho en los procesos empáticos, pero también adelantando en la relación médico-paciente y en lo que es la exploración médico-psicológica, que ahora sí, para términos teóricos, la vamos a tener que detallar y vamos a tener que aprender mucho de lo que es la teoría de eso, pero bajo esta premisa de lo que es la empatía. Entonces, tienen que tomar en cuenta mucho lo que es la empatía bajo una observación, bajo una inspección, que cuando ustedes están interrogando, lo están haciendo y que lo van a registrar en la exploración. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna duda o un diferimiento o algo. ¿Todo entendido? Doctor, de nuevo se va a volver a acabar la sesión. Ah, caray. ¿Cómo le hacemos? ¿Nos salimos todos? Yo creo que sí, doctor. Ok. Bueno, vámonos. Ok, a ver. Mire, ¿qué tal, Vanessa? Sí. Pues, ¿alguna pregunta, duda, queja? Les mandé también hace un momento bueno, están vendiendo un libro que se llama Contra la empatía. No alcancé a leerlo porque apenas lo vi de anuncio, pero sí lo busqué en internet y creo que traía como 36 páginas, nada más que no lo leí. ¿Alguien puede opinar algo en contra de la empatía? ¿O algo que hayan leído o algo que se haya manifestado en... Yo alguna vez leí que este asunto de la empatía podía tomarse con una actitud como muy paternalista, en la que nosotros tenemos que entender a esa persona porque, o sea, pobrecita de ella y así. O sea, como reduciendo a la persona. ¿Qué opinan de los que están dando el tema de empatía? De ese comentario, vaya. Bueno, ok, dijo algo que nos están tomando como un punto paternalista, ¿dijiste algo? Ajá, sí, paternalista. Yo lo leí, ¿no? Sí, pero son opiniones. Ajá. Claro, ahí está, ya entró Oscar. Bien, pues yo siento que desde un punto de vista, es que bueno, yo lo veo más hacia doctor como un poquito más como político. O sea, eso ya como que lo invierte ya como que el Estado. No sé, igual es una opinión, aclaro, pero yo siento que eso como que ya depende de uno mismo, o sea, ya es parte de, como usted lo dijo hace rato, ya es parte de ser como ser humano. Y eso del término paternalista, lo he leído así en libros, pero más como siento que lo utilizan ya cuando uno es como que ya lo demanda, ya es como una dictadura de que tienes que ser así a cierto régimen para poder aplicarlo en una área, en este caso en el área de salud. Pero pues no, y siento que no estaría bien en ese aspecto. Y ser antipático, pues prácticamente no hay mucha diferencia de ser antipático con empatía, porque ahorita vemos con lo del COVID, que a pesar de que las personas, algunas se quejan de que, ¿por qué cuando empezó la pandemia, no? ¿Por qué están saliendo? Pues es porque necesitan comer y pues, producir dinero y producir economía. Entonces, pues hay mucha, ¿cómo se dice? Problemática con ello, nada más. Pero tocas un punto importante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Doc. Ok. Tocas un punto importante, porque hablas de una situación política y económica. Y
estoy de acuerdo contigo, porque si ustedes se enclaustran nada más, que bueno, deben de saber la mayor parte de la teoría y aprenderla, etcétera, y ahora hay más información y hay más fácil acceso a la información. Hay demasiada información que no alcanza uno a leer nada. Si antes que tenía uno que ver los libros e ir a la biblioteca y sacar tarjetas, etcétera, ahora hay demasiada información que prefieren oír como TikTok o video, etcétera, ¿no? Pero tienes razón. Yo creo más en una humanidad empática en el sentido de que si no ya hubiéramos desaparecido. Ahora, que sí a partir del siglo XVII o XVIII empezó con este tipo de cambio hacia un sistema liberal que el individuo podía ser solo y que tenía todas las actividades, etcétera, etcétera. Y procesos de propiedades, de todo eso. Entonces, se fue, claro, hacia otro extremo. Y creo que este libro, y que es bueno que lo leamos, aunque nos aprovechen que dieron 36 páginas, aunque sea leerlos esos, para que lo podamos comentar, y que es importante para ustedes que lo retengan en el sentido de que no es algo paternalista, que podría decirse ahora de lo que es que están dándole becas a los estudiantes, que están dándole becas a los adultos mayores, que le están dando becas a los que no estudian, o que le están dando becas y que se está distribuyendo pues este dinero de lo que nosotros como trabajadores burocráticos o trabajadores particulares, etcétera, pagamos. Pero si no hacemos esto, ustedes, a lo mejor, la mayoría, espero que la mayoría sepa que un poco porcentaje o un mínimo porcentaje de la humanidad o de personas tienen riqueza, y la mayoría, el resto, más del 90 y tantos, está en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, sí hay mucha marginación. Esto que se está haciendo no creo que sea una situación paternalista, o para no irnos tan machistas, pater mater, porque estos son procesos empáticos donde ustedes tienen que ver. Fíjense lo que dice aquí de este libro. Dice, en un mundo dividido, la empatía no es la solución. 2 puntos. Es el problema. Paul Bloom, que es el autor, maestro de la Universidad de Yale, revela que la empatía es uno de los principales motores de la inequidad. Háganme el favor. Y la inmoralidad en la sociedad. Como si yo pienso en el otro, voy a ser inequitativo. Y continúa. Y es inmoral. Como si yo tengo principios éticos de pensar en el otro y de pensar un bien hacia el otro para que pueda yo estar bien también y compartir esa virtud. Y lo dice en la sociedad. Pues la sociedad somos todos. Y luego, punto y seguido. Lejos de ayudar a mejorar las relaciones, la empatía es una emoción caprichosa e irracional. Bueno, podemos decir que irracional sí es,
porque es del pensar y del sentir. Pero caprichosa, no sé qué connotación esté dando de caprichosa. Continúa, que apela a los propios prejuicios e irónicamente lleva con frecuencia a la crueldad. ¿Cómo vamos a ser crueles si pensamos en el otro como parte de compartir y de nosotros involucrarnos en ese compartir y estar bien? Y continúa diciendo, basado sus argumentos en investigaciones científicas, ejemplifica que algunas de las peores decisiones tomadas por individuos y naciones son impulsadas normalmente por honestas, aunque desviadas, emociones, sin empatía, insiste Blom, las decisiones serían más claras y más justas. No sé qué entiende por justo o por justicia, ¿no? Entonces, en el transcurso de las clases vamos a ir viendo eso y que tenemos que, pues, aceptar sus opiniones. No estoy de acuerdo, a lo mejor alguno de ustedes sí está de acuerdo y puede mencionarlo, pero lo que dijiste, Diego, en cuestión de lo que es lo político y lo económico, sí, estamos dentro de este sistema y que no deben de excluirse ustedes. Casi los médicos somos los últimos que entramos como parte de las opiniones. Ahora no, ahora con el COVID, somos los que políticamente estamos y debemos de tener esta convicción, política y económicamente. ¿Cuánto se va a prolongar esta contingencia? Mucho tiempo, en cuestión de que, bueno, ya parece que ya está la vacuna, pero ¿y los que están vulnerables? A nosotros nos indicaron que hasta octubre, no sé qué ustedes tengan de información, pero esto de la pandemia nos habla y nos hace reflexionar que tenemos que tener procesos empáticos y tener que ayudar a otros. Y no, también les mandé una noticia, no sé si la leyeron, del COVID precisamente, y de cómo en lugar de juntarnos o de ver qué es lo que está este peligro, porque esto es un peligro, es una infección de enfermedad y muerte. Entonces, bueno, aquí me detengo y alguna duda, alguna pregunta o alguna otra opinión. Sí, no, doctor, creo que estaría bien. Nada más para concluir justamente lo que está diciendo, y creo que el fragmento que acaba de leer junto con lo que dijo Alo acerca de que puede ser una conducta paternalista, ya veo por qué Alo comentó eso, justamente porque lo que acaba de leer, porque prácticamente los otros, como usted dijo, que las decisiones se toman, si son a razón, si evitamos la empatía, o no, eso fue lo que dijo, ¿no, doctor? En su fragmento. Sí, ¿no? Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita todo se está yendo de acuerdo a lo que el mundo exterior está exigiendo. Es decir, enciérrense en todos y no salgan. Cuando no todos lo pueden hacer, porque no todos tienen el mismo estatus social. Entonces yo creo que a eso se refiere con paternalista, y justamente lo que igual mencioné hace rato, que interviene la cultura de la ley en este caso, y pues prácticamente pues hasta cierto punto del capitalismo, porque siempre se va a ir hacia las personas que tienen el estatus y ponen las leyes, normas de acuerdo a ciertas personas, pero las de abajo pues las dejamos, ¿no? Prácticamente, y yo siento que eso se refiere porque es irracional, porque prácticamente no piensas en los demás, sino que das a un promedio a lo que es mejor para la población. Pero lamentablemente aquí en México no aplica eso, porque la población, según Forbes, es arriba del 55% de pobreza extrema en México, y el otro 45% clase media. Y de esa clase media todavía se divide todavía más para las personas enriquecidas por cierto capital, etc., etc. Nada más, doctor, sería así como conclusión. Muy bien. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Siguiente diapositiva.
Y algo de para ya terminar esta parte de empatía, prácticamente también manejaron acerca de la comunicación. ¿Por qué lo quiero enfatizar otro poco? Porque como lo dijo el doctor, ahorita la forma de transmitir un mensaje es por medio de redes sociales. Ahorita lo que se pone de moda, como ya pues, creo que la mayoría de aquí lo sabemos, es que hasta para ligar, hasta para poder llegar a una persona, ya tiene que hasta mandar un mensaje vía Facebook, Instagram, TikTok, etc. Pero a final de cuentas el mensaje no se pierde, el mensaje es el mismo. Lo que cambia es el canal, o sea, en este caso, una red. Bueno, siguiente. Para la siguiente, ya nada más con esto yo concluyo que serían las habilidades para la comunicación médico-paciente. En este apartado, yo nada más quiero enfatizar unos 5 puntos que se me hicieron relevantes de acuerdo a lo que dijo el Sevier, de que cómo es posible de que no hay una materia, en este caso hasta apenas ya siglo XXI, que es prácticamente la que estamos teniendo ahorita, que es psicología médica. ¿Cuáles son los más puntos emblemáticos para poder abordar ya con esta, pues sí, abarcar todo en la presentación que estamos por ver? Bueno, en la cual aquí la más les dejo 5, como dije, 5 puntos. Bueno, son 4, perdón. Y en esta nada más quiero dejar en claro que la comunicación es una competencia clínica básica, cosa que pues como ahorita estamos viendo pues no es tan sencillo, aunque suene sencillo, pero no, aplicarla pues es distinto, ¿no? Y bueno, requiere adaptación para la relación médico-paciente, es decir, que esto lo tienen que aplicar las escuelas de medicina porque prácticamente son muy escasas porque prefieren más la biomedicina, la biología, la química, o sea, ciencias exactas que ciencias sociales y tienen que ir como de la mano. Y otro punto, tener una serie de habilidades aprendidas, que es prácticamente pues llevar un protocolo, ¿no? Hasta cierto punto es natural que nosotros nos podamos comunicar, pero sí tener como un estatus o una línea límite de qué tanto puedo llegar o transmitir a mi paciente y que, hasta dónde yo puedo llegar como persona o como profesional de la salud. Y por último, aprender sobre la comunicación está más relacionado con el concepto del mismo estudiante y de su autoestima, justamente lo que estábamos hablando, bueno, lo que les mencioné hace rato, que prácticamente si ustedes también como persona son personas estables en todo sentido emocional, porque quieran o no, las emociones hasta cierto estatus, un aumento de serotonina, dopamina, nos hacen hacer decisiones nada razonables. Y a esto me refiero con la autoestima, que hay que estar bien con nosotros mismos para poder transmitir y pues y más que nada pues evitar otras competencias, ¿no? Que la mejor competencia es uno mismo. Y pues ahora sí que siguiente, compañera, por favor. Sí. Perdón, perdón. Perdón, ahí te interrumpo. Tiene razón el doctor Mendoza. Y ustedes como estudiantes tienen que tener la estructura
de la historia clínica. Y la estructura de la historia clínica los va a hacer a que ustedes vayan teniendo una guía y se centren en los signos y síntomas principales del paciente. Claro que el paciente puede hablar en forma paralela de otras cosas que van incluidas en lo que es el foco, el problema principal. Y hablando de la cultura que hablaba hace un momento tu compañero, eso forma parte de cómo se explica y cómo se comunica el paciente. Entonces, no que no nos sirva, sino que es parte de lo colateral que viene a un lado del síntoma o del signo principal. Entonces, sí deben de ustedes, y les repetiré en todo el curso, llevar la estructura de la historia clínica, pero sí tienen que un poco, que no se les disgregue el paciente para volverlo a ¿cómo se llama? A guiar sobre lo que ustedes tienen que obtener.
Siguiente diapositiva, ¿verdad? Bueno, el siguiente tema es el uso del lenguaje en diferentes escenarios clínicos. Como sabemos, esto es muy importante, ya que no va a ser lo mismo, pues, darle una noticia buena a darle una noticia mala al paciente. La siguiente, por favor. Bueno, la RAE va a definir el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Es preciso entender la enfermedad como un acontecimiento biológico que obtiene significado preciso a través de la cultura, ya que tanto la sociedad como la ciencia lo definen, lo van a evaluar y lo van a simbolizar de diferente manera. Y estos tienen como resultado una construcción social en la que a partir de las características específicas de cada enfermedad, los individuos la interpretan y la viven de manera diferente. Un ejemplo claro, pues nosotros como médicos vamos a decir que la enfermedad es un estado patológico donde no hay pues un estado homeostático bueno, pero nuestro paciente lo va a interpretar de diferente manera, puede ser dolor físico, en este caso, pues sí, bueno, principalmente dolor físico. La siguiente, por favor. La ciencia médica, al estar en constante desarrollo y evolución, nombra nuevas técnicas, nuevos tratamientos, enfermedades y términos. Por lo tanto, va a ser preciso ampliar el campo del discurso médico para designar su actividad, y es uno de los lenguajes más especializados que requiere de un adecuado incremento de vocabulario para lograr una buena comunicación. Y para proveer una asistencia fructífera y productiva, el médico debe realizar 6 tareas, perdón, aquí fue error de dedo, son 6 tareas. La primera, pues, es la entrevista con el paciente, en la que tenemos que establecer buena relación médico-paciente, el establecimiento del diagnóstico, el pronóstico, el plan terapéutico y el uso adecuado de los recursos disponibles. Y el más importante es la generación de confianza que nosotros vamos a establecer con nuestro paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, se debe considerar que al utilizar la lengua como medio de transmisión social, médico y paciente, juegan determinados roles en la consulta, tomando en cuenta que la interacción no se refiere al paciente y a su psicología, sino más bien a la relación que se realiza cuando 2 o más personas están en presencia física. Esto es muy importante, ya que no, bueno, en estos casos no es lo mismo tener una consulta por medio de una cámara a tener consulta físicamente. La relación médico-paciente implica una comunicación que se establece en un principio para posibilitar la fase diagnóstica y terapéutica, que es nuestro principal objetivo, pero idealmente debe de promover procesos de interrelación en los participantes, que quiere decir tanto médico como el paciente pueden participar en esta relación. La siguiente, por favor. Bueno, la consulta clínica debe de cumplir con 4 categorías lingüísticas para lograr una buena interacción por parte del paciente,
El primero es la cantidad, es ser preciso, ser breve y claro con la información. Como ya lo habían mencionado en exposiciones pasadas, no tenemos que utilizar tantos tecnicismos y tenemos que ir pues al punto. La calidad es no decir nada sobre lo que no se tenga evidencia y evitar la ambigüedad. La relación, hablar únicamente de lo que es pertinente al caso en cuestión, no meterse pues, en otro tipo de temas. Y el modo, en este caso, ser amable y cordial al proporcionar el diagnóstico, y también, como ya lo habían pues expuesto, la empatía es uno de los principales pues puntos clave que tenemos que desarrollar para tener una buena relación médico-paciente. También es importante la expresión facial, la postura, el tono de voz, manifestaciones orales, bueno, en cómo nos vamos a referir con el paciente. Un médico empático produce para que el paciente comprenda lo que se le está informando. La siguiente, por favor. Y bueno, el discurso médico durante la consulta clínica se va a dividir en tres, que bueno, en este caso es la voz médica, que tiene como función explorar información importante sobre la salud del paciente para realizar el diagnóstico, en este caso somos nosotros. La voz educadora, esta va a enunciar el diagnóstico obtenido en términos científicos y el tratamiento médico a seguir por el paciente de modo breve y claro, que como ya lo mencioné, no tenemos que utilizar tecnicismos y tenemos que explicarle pues a nuestro paciente cómo va a tomar su tratamiento y pues también ver en qué estado en qué estado social se encuentra, porque no va a ser lo mismo explicarle a una persona un ejemplo claro, nosotros que estamos estudiando, a una persona que no terminó la primaria o no sabe leer, no sabe escribir, entonces pues va a ser de diferente manera la que nosotros vamos a comunicarnos con los pacientes. Y por último tenemos la voz empática, que va a ser que va a expresar su capacidad de identificación afectiva hacia el paciente. No nos tenemos que hacer ajenos a lo que el paciente siente ni a lo que nos diga, como ya lo hemos mencionado en temas pasados. Y ya. No sé si el doctor quiere agregar algo. Bien, se terminó la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Estuvo muy bien. ¿Qué utilizaron? ¿Qué formato? ¿Cómo? Que veo que subrayaron, que lo movieron. Ah, ya, doctor. No, hicimos la presentación en Drive, PowerPoint, y ya desde una aplicación en mi dispositivo se puede manipular así las diapositivas. Ah, muy bien. Bueno, después me enseñas. Sí, doctor. Vamos a dejarle aquí. El equipo la próxima clase, y se empiezan a distribuir, porque ya vamos a entrar a lo que es otros temas, ya más directo a la clínica. Ya que terminamos los siguientes dos temas, ya vemos lo de las historias clínicas, evalúen la propuesta que les dije, vean si hay, primero la factibilidad, primero que se pueda. Y creo que se puede porque todos conocen a alguien. Entonces, sí, estos dos equipos hagan el examen y me lo envían. No sé si alguien haya grabado la clase pasada o estas y la puede enviar al grupo que tenemos. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces ya estamos a nivel mundial. Ok. Bueno, entonces, nos vemos. Doctor. Entonces, la siguiente semana, ¿cuántos equipos van a exponer? Porque nada más falta mi equipo para terminar la comunicación. De comunicación. Son 4.
4 subtemas para acabar comunicación y empezaríamos con el examen médico psicológico. Exactamente. Que los presentan ustedes y otros equipos porque estamos teniendo un buen tiempo de dar la teoría, ¿sí? Ok. O sea, Sí, ustedes acaban de presentar lo de la comunicación y los otros 2 equipos ya que empiecen el siguiente tema. Ya distribúyanse. Ok. ¿Sí? Y me mandas la doctor. distribución. Bueno, Sí, yo se la entonces mando. los dejo para que hagan el examen.